Nosotros tenemos para el día de hoy, estamos a 11, ¿verdad?, de septiembre, el Salmo 106. Este Salmo 106 tiene unas peculiaridades que requieren algunas explicaciones que vamos a hacerlas para entonces después participar. Yo le voy a dar a mitad de clase una participación a la hermana Betsaida para que algo que ella preparó con relación a este salmo lo pueda traer también. El primer versículo de este salmo es un versículo bien conocido por todos nosotros. Alabad al Señor o alabad a Jehová, porque es buena, porque para siempre es su misericordia. Así que yo creo que este es un versículo que debemos memorizarlo, aunque yo creo que la mayor parte de nosotros lo conocemos, pero vamos a hacer un esfuerzo adicional para repetirlo todas las mañanas de nuestra vida, cada vez que nos levantemos. Entre los hebreos, la palabra alabar lo que significaba era agradecimiento. O sea, que nosotros todos los días le vamos a dar agradecimiento a Dios por todo, y también por lo malo y por las tribulaciones, y esa es una de las cosas que vamos a estar viendo en este salmo, como parte de la lección. Misericordia de Dios versus la infidelidad de nosotros. Podríamos decir que ese es el tema, la misericordia de Dios. Vis a vis, la palabra vis a vis, la expresión es de origen francés y se usa también en inglés, lo que quiere decir cara a cara, cara a cara. La misericordia de Dios que se manifiesta de tantas formas que a veces no meditamos mucho sobre esto, pero es una experiencia diaria de nuestra vida. Como Dios nos está mostrando su misericordia en todo momento. El problema es que con toda esa misericordia de Dios y todo el amor que nos demuestra todo el tiempo, a nosotros nos pasa como le pasaba al pueblo de Israel, que no somos fieles a Dios como deberíamos serlo. Y no ser fiel a Dios significa no obedecer su palabra, no obedecer sus mandamientos. El pueblo judío tenía una cosa, era que una vez fallaba, también tenía la capacidad de arrepentirse y volver. Luego también volvía a caer, pero hacían el acto de arrepentimiento y Dios siempre recibía ese acto de arrepentimiento de parte del pueblo. Y hacía lo que había que hacer, lo que correspondiera hacer con relación a ese acto de infidelidad del pueblo. Muchas veces era castigo, otras veces no era castigo. Entonces, en este Salmo 106, nosotros lo podemos comparar con el Salmo 105, no es que lo vamos a estudiar, pero el Salmo 105 lo que habla en todo su contenido, y ustedes pueden estudiarlo después con calma, es acerca de la fidelidad de Dios. Salmo 105, fidelidad de Dios. El Salmo 106 lo que habla es de la misericordia de Dios frente a la infidelidad de los hijos de Israel. Y siempre que hablamos de los hijos de Israel, los judíos debemos también nosotros identificarnos, porque en nada nosotros somos mejores ni menos prevaricadores que ellos. Así que en este salmo se va a estar hablando mucho de la pecaminosidad del pueblo en la historia.
¿Y en qué periodo de la historia nosotros vamos a ubicar estos sucesos a los cuales se hace referencia en este salmo? Pues va a ser desde Éxodo capítulo 5 hasta Segunda Reyes capítulo 25, que es el último capítulo de Segunda Reyes. Y en ese capítulo, si ustedes lo buscan, los que tengan la oportunidad de hacerlo, lo que describe ahí en el primer versículo es cuando llega Nabucodonosor y los caldeos, los babilónicos, y someten al pueblo finalmente, y gran parte del pueblo lo llevan cautivo. Pero esta historia, que está reflejada de una y otra manera en este salmo, empieza en Éxodo. Y yo les voy a mencionar específicamente uno de los incidentes que se describe, que ocurrieron en esta época del Éxodo, y que se describe en Números capítulo 11. Uno de esos incidentes a los cuales se hace referencia ahí, demostrando la pecaminosidad, la infidelidad del pueblo de Israel y cómo Dios manejó esa situación. En Números capítulo 11 se describe lo siguiente, que estando ya ellos en el desierto y estando ellos ya recibiendo las bendiciones de Dios, Dios le proveía, entre esas bendiciones estaba que Dios le proveía el maná, porque tenían que alimentarse, allí no había agricultura, ellos eran nómadas en ese momento. Ese maná que Dios le proveía era una nutrición completa, era una especie de aceite, pero que contenía posiblemente los 3 elementos fundamentales de la nutrición, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, porque en ningún momento se dice que ellos sufrieron de desnutrición ni de inanición, que es el extremo de la deprivación o la falta de calorías en la dieta. Sin embargo, el pueblo de Israel, cuando tengan tiempo lo buscan en el capítulo 11 de Números, se empezó a quejar, porque ellos decían, en Egipto nosotros teníamos melones, teníamos carne de cerdo, teníamos cebolla, teníamos muchísimas cosas, la comida allí era exquisita. Ellos querían placer para la carne, querían un menú más variado. No, evidentemente es así, que querían un menú más variado, porque el maná era suficiente para que ellos se mantuvieran vivos por aquellos años, de años y años, y saludables. Así que Dios atendió esta situación, y una cosa curiosa que debo mencionar es que contestó a través de la intercesión de Moisés, porque fíjense que Moisés era el que intercedía todo el tiempo y le proveyó alimentación, una alimentación más variada. En este caso fueron las codornices. Yo digo en tono de broma, no le dio la carne de cerdo, la carne de cerdo hace mucho daño, así que le dio carne de pollo. Pero esto es un chiste aparte. El asunto es que después de proveerle las codornices, le envió una plaga y murieron por miles y miles. Así fue como Dios manejó esta situación. Los atendió con misericordia, pero le envió un castigo. Yo tengo el pensamiento, y siempre lo he expresado aquí, que cuando Dios envía un castigo, lo hace como una manifestación de su amor. Cuando Dios envía un castigo, lo hace como una manifestación de su amor. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar alguna ocasión que hace referencia a la ira de Dios, pero la ira de Dios realmente es el amor de Dios. Así que, si ustedes ven el versículo 2 de ese Salmo 106, lo que dice es: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Todas las cosas que Dios hizo por el pueblo de Israel desde que lo liberó de Egipto, incluyendo dándole el maná. Nosotros entonces podemos reflexionar sobre nosotros mismos. Todas las cosas que Dios nos ha dado. Para empezar, nos ha dado la vida, nos da alimento, nos da casa,
nos da una familia, nos da amigos, nos da, bueno, todos son bendiciones. Hay que contar las bendiciones. Quizás debamos cantar ese corito al final de la escuela bíblica. Contar las bendiciones que el Señor nos da. Con todo eso el pueblo no fue agradecido. Así que la lista es bien larga del pueblo de Israel y la lista de nosotros también es bien larga en cuanto a lo que se refiere a las bendiciones que hemos recibido de Dios. Pero eso es triste cuando no nos acordamos de todas las bendiciones que nos ha dado Dios. No nos acordamos que debemos decir todas las mañanas, alaba a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo le voy a dar una oportunidad ahora, porque la hermana Beceda preparó algo para la lección, donde ella nos va a dar una lista de las prevaricaciones, de las muchas prevaricaciones que tuvo el pueblo de Israel. Todos los fallos que tuvieron desde Éxodo hasta que cayó bajo el imperio babilónico. ¿Qué es lo que abarca este Salmo 106? Que es largo, nos vamos a ir en todos los detalles, pero que entendamos cuando lo leamos ahorita para la participación de ustedes, vean lo que a qué se está haciendo referencia en lo que menciona ahí. Hermana Beceda, mencione todos los fallos que tuvieron los israelitas. Venga, acérquese por acá, hermana, para que escuche su participación. Este Salmo 106, tiene algo bien peculiar donde el salmista, ¿verdad?, dice, pecamos nosotros como nuestros padres. La primera, ¿verdad?, en el desierto, como dice, Israel se rebeló contra Dios. Primero, la rebelión junto al Mar Rojo, ¿verdad? ¿Para qué nos traiste aquí si nos íbamos a dejar, nos ibas a morir, dejar morir, no podíamos pasar con esa pared que está ahí al frente? Segundo, ¿verdad?, fue la impaciencia infiel. ¿Por qué? Porque ellos querían todo rápidamente, querían todo, ¿verdad? Querían que le dieran la proporción rápido. Y así que ahí muchas veces tenemos que esperar. Y muchas veces nos conocemos porque somos impacientes. Y cuando somos impacientes caemos infieles y queremos hacer la cosa a nuestra manera y ahí sí que la dañamos. La otra, sabemos, fueron los celos de la autoridad de Moisés y Aarón, ¿verdad? Que comenzaron a hablar, Miriam comenzó a hablar de Moisés y toda esa situación y le dio lepra, en lo que nosotros no podemos acordar. Luego fue la adoración al becerro de oro, cuando Moisés, ¿verdad?, está allá con Jehová Dios reunido para los 10 mandamientos, acá están haciendo fiesta. Y si yo algo siempre que digo que Aarón era un líder para mí flojo, porque no usó su autoridad para mantener al pueblo en su función. Dio excusa. La cuarta, ¿verdad?, la adoración, ya le dijimos, la adoración al becerro de oro. Y la quinta, la desobediencia en Kadesh Barnea. Y en el sexto, que, ¿verdad?, la idolatría Baal, los dioses. La última, la incredulidad en Meriba, cuando viene lo del agua. Y ahí donde Moisés, como yo digo, Moisés tantos dolores de cabeza que le dio y a lo último pierde la paciencia, pierde el dominio propio, se fue un descontrol emocional, ese enojo que nos enseña que cuando estamos enojados es mejor irse solito y no tomar unas decisiones porque vamos a dañar todo. Todo lo que Moisés había hecho con su pueblo, ahí se fue, lo perdió, porque solamente pudo ver desde una montaña, de un monte, pudo ver la tierra prometida y no pudo entrar. Muy bien, hermana. Ya mismo le leo Ya tenemos una ubicación bastante buena de todo lo que es, y bastante panorámica también, lo que es este salmo. Vamos entonces a pasar ahora a la lectura y la participación de los demás hermanos. Vamos a empezar con la hermana Daida. Sí, le vamos a leer por lo menos los primeros 8 o 12 versículos. Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Quien expresara las poderosas obras de Jehová, quien contará sus alabanzas. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de su nación.
y me glorié con tu heredad. Pecamos nosotros como vuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la mansedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor a su nombre, para hacer notorio su poder. Es el 8. Sigue hacia el Sigo. 12. Sí. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Fíjate que ahí está haciendo referencia a lo que ya mencionamos. Vamos a ver tu reflexión, tu comentario, Naida. De los que Sí. hemos leído, bueno, Sí. esto puede ser. Dios rescató a ese pueblo, lo sacó de la maldad de donde ellos estaban, de Egipto, ¿verdad? Y los trata de llevar a un sitio mejor, pero como el ser humano es tan inconforme y siempre quiere hacer su voluntad, pues ellos no tuvieron paciencia ni obedecieron. Y siempre estaban como buscándole 6 patas al gato cuando son 4. Entiendo yo que Sí, esa es la lección, eso es lo que estamos, ¿verdad? Básicamente viendo y también reflexionando de que a veces nosotros nos comportamos así también. Pero entonces hay una parte importante ahí que ellos dicen que sus padres pecaron, pues ellos pecaron. Ajá. O sea, como quien dice, Sí. si mis padres pecaron, pues nosotros podemos pecar. Pero que eso no es así. Porque si tus padres pecan, no quiere decir que tú tienes que pecar. Sí. Y esa lección ellos nunca la entendieron. Muy bien. Vamos Hasta entonces. ahí lo mío. Muy bien, maravilloso, porque esta es una lección que tiene unos retos. Vamos porque no tenemos mucho tiempo, a leer desde el 44, ¿verdad? Fue que leímos en clase 44. con la hermana Adelaida. ¿Hasta aquí? Sí, hasta el final, de 44 al final. 48. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Asimismo, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia a todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová nuestro Dios, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén y aleluya. Hermana Adelaida. Bueno, tú sabes que yo soy Nuevo Testamento. Esto era el pueblo de Israel, este era el pacto viejo. Ahora estamos en un pacto nuevo, Ajá. donde dice que somos justos ante Dios. ¿Qué es el justo? Que Dios nos ve sin mancha, porque Él ve lo que ve es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Porque lo que Jesús hizo en la cruz es lo más extraordinario que pasó en este planeta Tierra, que fue comprarnos con su sangre preciosa. Se llevó nuestros pecados, las enfermedades, la maldición, la tribulación, se llevó todo. Y nosotros no tenemos que cargar ahora nada, porque lo hizo todo por nosotros. Amén. Amén. Preciosa reflexión de la hermana Adelaida. De hecho, la conclusión de esta lección está precisamente en el Nuevo Testamento, en esa reflexión que tú has hecho, en torno al hecho de que nosotros, siendo pecadores, sin conocer al Señor, Dios tenía misericordia de nosotros. Ahora, ¿cuánta más misericordia tendrá una vez nosotros siendo hijos de Dios? Porque somos hijos de Dios. Esa es la lección. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio para terminar. Y es que vamos todos a reflexionar de cómo las cosas negativas que nos ocurren, las desgracias, las tribulaciones, los problemas, nos pueden ayudar
a ser mejores cristianos. Porque ciertamente la experiencia del pueblo de Israel debió haber sido esa, que con las pruebas. Pero ¿cómo nos ayudan? ¿Cómo es bueno, en otras palabras, que tengamos pruebas y tribulaciones? Tengo una lista por aquí para ayudarnos. En las pruebas y tribulaciones, yo considero que esa es la escuela de nosotros los cristianos, donde nosotros vamos a ser pulidos cómo está nuestra fe, cómo está nuestro carácter, cómo es nuestra relación con el Señor. Porque cuando nosotros estamos en pruebas y tribulaciones, nosotros buscamos más a Dios, doblamos más rodillas que cuando estamos en las cosas tan bien. Y ese, yo digo, no debería ser así, pero así somos la naturaleza humana. Pero sí nos ayuda, y cuando salimos de ese proceso de pruebas y tribulaciones, vemos el problema y la situación de otro ángulo, y ahí podemos bregar con la situación. Muy bien. Sí, yo tengo una lista aquí, yo no sé qué a ustedes se les ocurre, a ver cuál los consiguen con esta lista. Pero una de las cosas que nos enseña la prueba de tribulaciones es que nos humillan. ¿Qué nos qué? Humillan. Yo no sé, algunos de nosotros hemos sido alguna vez soberbios o creernos que somos mejores que otros porque tenemos una que otra cualidad buena que quizás otros no tengan. No me ubico ahí, porque Muy yo bien. siempre veo que la gente pues cada cual tiene sus dotes, tiene su forma de ser. A veces uno se siente, cuando tiene logros y cosas en la vida, uno se siente que uno es, mira, la verdad que eso es algo serio. Él se creyó que era dueño y señor de todo aquello que había hecho, y no lo humilló. Jehová Dios no lo humilló hasta con los animales allí, hasta que reconoció que el que era dueño y poderoso de todo lo que él se creía no era él, era Jehová Dios. O sea, que vemos que sí, que las pruebas nos ayudan. Esto con las pruebas, usted sabe cómo yo soy. Usted sabe cómo yo soy. Yo nunca vi a Jesús que le puso enfermedad a nadie, ni le dijo, maja, te falta y qué sé yo qué, ¿verdad? Nosotros sí pasamos por situaciones. Le voy a poner un ejemplo. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Me llega una tarjeta de crédito, me llega otra, y yo vengo y la maximizo, ¿qué se dice? Anyway, la pongo por el tope, ¿verdad? Entonces después no tengo chavo para comer, ni para pagar, ni para gasolina. Entonces después estoy diciendo, ay, eso es una prueba que Dios me dio. Cierto, es un aspecto muy importante que ella está Esto trayendo. es una prueba que Dios me dio. Y no, entonces empezamos a pelear con Dios, ¿entiendes? No. Otra es la enfermedad. A veces no nos cuidamos, o el ambiente como está ahora, que yo oigo a mi vecina estornudando, la pobre muchacha por el polvo de Sahara, y Sí. todo eso trae enfermedad, ¿verdad? Sí. Yo pienso, mi opinión, a mí me funciona esto, la cena es lo que Papá Dios dejó para que nosotros estemos sanos, para el cristiano, para Claro. sus hijos, Sí. ¿verdad que sí? Y tenemos un Espíritu Santo que nos dirige. Y algunas veces nosotros nos buscamos los problemas y decimos que estas tribulaciones. Podemos ver Pablo tenía un orgullo nacional de que ellos eran los mejores de lo mejor. Y mire todo lo que Dios dijo, yo te voy a usar, ¿verdad? Pero mira, vas a pasar, y pasó, ¿qué no pasó Pablo? Lo pasó de muchísimo, pero mire, fue uno de los mejores, como dice, escribió muchísimas en el Nuevo Testamento, todas esas cartas, y en el epístola, esa carta de epístola es lo mismo de que escribió Pablo, su experiencia, ¿verdad? Y así pues tenemos que pasar porque estamos aquí en este mundo y estamos con el ambiente y estamos bajo un gobierno y muchísimas experiencias. Y hay una realidad que, aunque lo que la hermana Adelaida dice, yo lo valido completamente, pero a veces no nos buscamos las situaciones y llegan. Y no es que Dios nos la envíe, es que, como en el caso de Job, Dios permite que sucedan cosas para que nosotros progresemos espiritualmente. Esa es la razón. Rosas y azucenas, porque entonces Exacto. nunca le vamos a dar gracias al Señor por nada, porque todo nos va bien. Sí. No rendemos. O sea que hay algo bueno en estas situaciones que tenemos en la vida. Yo tengo un hijo que siempre me dice lo mismo. Nunca usa la palabra problema. Me dice, papi, tenemos esta situación. Así que ante las situaciones de la vida que nos retan, ¿qué tenemos que ver?
que es Dios que nos está dando una lección para que nosotros cada día nos acerquemos más a Él, que crezcamos, ¿verdad? Crezcamos espiritualmente, que es un proceso, no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana. Yo creo que ya hemos terminado la lección. Hay una referencia aquí geográfica para que lo vean después, donde está la península de Sinaí, el Mar Rojo, etcétera, donde muchas de las cosas que hemos discutido aquí, mencionado en la lección, ocurrieron. Pero si alguna hermana quiere dar una conclusión final, están invitadas. Y lo digo de esta forma, en realidad la hermana Adelaida, lo que ella trajo ahorita, en la visión nuevo testamentaria, es la conclusión. Pero si alguien quiere redondear un poquito más sobre esto, con mucho gusto lo escuchamos. Vemos que al final empezó, el Salmo 106 empieza con alabanza y termina con alabanza. En medio de todo ese proceso que nos está hablando el salmista, o sea, empecé con alabanza, hizo un resumen de todo el proceso que pasó su pueblo y él reconoció que estaba dentro del paquete con el pueblo y al final le alabó al Señor por todo lo que Jehová Dios había realizado en su amor y en su misericordia, que no eliminó ese pueblo, ¿verdad? Sino que era el pueblo de la promesa, porque si lo elimina entonces la promesa que había del Mesías, no hubiéramos quedado nosotros en el aire, o Dios hubiera conseguido otro medio para obtenerlo. Okay. Quiere decir que nosotros al final de esta lección podemos decir, haciendo referencia al primer versículo, ya vamos a repetirlo todo bien alto: alabad al Señor, a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a repetirlo otra vez: alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios los bendiga. El